Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presenta. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presenta. Con Cebú se produce carne y leche en el trópico. Presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Reciban un saludo de Panorama Agropecuario. Usted ya estructuró en su rancho una ganadería diversificada. Mejoró el hábitat para vacas y venados. Ahora quiere mejorar sus venados. Ahora quiere calidad más que cantidad. Quiere producir venados con calidad excepcional de astas para que cazadores nacionales o extranjeros puedan cazar un excelente trofeo. Para ello se deben de cazar venados que hayan manifestado su genética de producir astas grandes. Aquí les describimos cómo hacerlo. Comenzamos. Organodel mejora considerablemente los suelos agotados haciéndolos más fértiles y productivos. Además les aporta gran cantidad de materia orgánica inocua, rica en humus y en microorganismos benéficos, neutralizando la acidez o alcalinidad del suelo, mejorando su estructura y con mayor retención de agua. Úselo y se convencerá. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es una sociedad mutualista y solidaria de los ganaderos de México con capacidad de organización, gestión y respuesta para hacer frente a los riesgos que afectan a la actividad ganadera nacional. Sus objetivos son la protección del patrimonio de los ganaderos y la continuidad operativa de sus unidades de producción. Cuando se cría ganado Cebú, se obtiene excelencia en productividad ganadera. Con el Cebú se logra la mayor adaptabilidad a climas adversos. En México se cría y desarrolla la mejor genética cebuina. Críe ganado Cebú. Jorge, habrá ganaderos que ya tienen sus venados, que ya repoblaron su rancho, ya hicieron fuentes de agua, mejoraron su hábitat. Ahora quizás lo que necesitan ellos es cómo mejorar esa fauna silvestre. ¿Hay mejoramiento genético? ¿Qué es lo que deben de hacer? Bueno, esa es una excelente pregunta, Luis, porque quizás es el tema de la mayoría de los ganaderos que alcanzan el nivel de poder recuperar sus poblaciones. Pues como todo, queremos mejor calidad. O sea, ya no queremos cantidad, sino también irnos a un poquito a calidad para poder tener un mejor producto a ofertar. Porque finalmente la ganadería diversificada que está orientada al aprovechamiento de los venados, pues lo que busca el cazador internacional o el cazador nacional, pues son venados, si no excepcionales, que tengan buenas características, sobre todo de canastas de astas, que ese es el trofeo que nosotros llamamos y que es lo que el cazador anhela, poder cazar animales que sean realmente adultos, viejos, porque para poder manifestar la genética a un venado, su mejor condición de genética, tiene que llegar mínimo a los 5 y medio, 6 años y medio de edad. Antes van a ser venados muy jóvenes, no van a mostrar su potencial genético, y bien lo dices tú, bueno, pues hay quien dice, oye, yo quisiera ir más rápido hacia esa meta. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos porque pudiese interpretarse que es algo muy sencillo, que basta con comprar 2, 3 venados sementales buenos, meterlos y esto ya se va a arreglar todo, ¿verdad? Entonces, indudablemente, nosotros podemos mejorar en base a selección, que ese es el sistema que más nos gusta porque es el más natural. Selección natural, vamos a decir. Nosotros podemos dejar que los venados jóvenes lleguen a los 3 y medio o 4 años y medio de edad, que nos muestren una cierta canasta con ciertas características que va a ser el patrón definitivo de la forma, y si ese patrón no cumple con las expectativas que nosotros tenemos a futuro, quizás quitamos ese venado como parte del manejo. Pero si vemos un venado, por ejemplo, de 10 picos, bien hecho, bien formado, de 3 años y medio, lo sacrificamos, es un error, porque ya no le dimos oportunidad de que su genética la pudiera transmitir. Hay maneras de hacerlo que son prácticas, que se hacen incluso en Texas, y consiste en lo siguiente. Uno puede capturar, por ejemplo, 10 o 15 hembras de tus terrenos naturales, de las tuyas, con helicóptero, con redes de caída, meterlas o confinarlas en un pequeño confinamiento, quizás de 1 hectárea,
capturar un macho de muy buena calidad, por ejemplo, de buena genética, introducirlo para que haga el trabajo de preñar a todas esas hembras y de esa forma todos esos animalitos de alguna manera lleven algo de la genética de este venado. Claro. Eso no quiere decir que todos los que van a ser igual que el padre. Eso es imposible, porque aquí no estamos transmitiendo características físicas, o sea, no estamos transmitiendo color de pelo, tamaño, aumento de peso, sino estamos transmitiendo un sistema glandular que genera y produce astas. Y ese sistema es tan complejo, Luis, que en realidad el atractivo de los venados cola blanca es precisamente eso, que no hay ningún venado cola blanca igual. Todos son diferentes. Esa gran diversidad genética es lo que lo hace especie única en el mundo, de atractivo como potencial cinegético. Entonces, sí vamos a poder lograr algo, pero yo diría que lo más importante es que el productor ganadero y el cazador que usa esos ranchos case exclusivamente venados adultos, venados viejos, de 5 y medio, 6 años y medio de edad, que ya dejaron sus genes. Filtrar de alguna manera, cuando tengamos venados de 3 años y medio, vuelvo a repetir, que presentan una canasta definitiva, no nos gustan las características o son de 6 picos en vez de 8, en vez de 10, lo podemos eliminar como parte de un manejo, pero no pensar que porque voy y traigo 4 o 5 venados mañana todos van a ser. Esto requiere un manejo sistemático y los cazadores van a ser importantes respetando los venados jóvenes que tengan buenas características para que los dejen llegar a ser reproductores y esos puedan llegar a empadrar esas hembras. Fíjate qué curioso, Luis. Los estudios nuevos que hay sobre reproducción de venados en Estados Unidos muestran claramente que un venado macho, a diferencia de lo que pensábamos hace muchos años, a lo mejor en toda su vida llega a dejar en cinco épocas de reproducción 10 crías, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a empadrar, por regla general, entre 2 o 3 venadas por ciclo de reproducción. No como antes pensábamos, es un venado grande, dominante, entonces va a preñar, por decir una cosa, va a preñar 50 venadas, 20. No, ellos van a preñar alrededor de no más de 2 o 3 venadas por ciclo. Y si un venado es buena calidad genética, su primer año logra preñar 2, el segundo otras 2, el tercero otras 2 y lo sacrifico, ya cometí un error, claro, porque ya no le di oportunidad de que su genética pudiera continuar. Claro, sí lo entiendo. Entonces eso es importante, el manejo, pero mucho de eso, más que estar pensando en superalimentos, supervenados, entendamos que lo que más necesitamos es un buen manejo y sobre todo del hábitat. Tener mucho cuidado, por ejemplo, con la cantidad de ganado que manejamos. Al regresar vamos a describir la importancia de un buen suministro de agua. Amigo ganadero, utilice toros Charolais de registro y gane más dinero al producir de 25 a 30 kilos más de peso al destete en sus becerros. Calidad número 1 para exportación. Charolais te produce más dinero. Nosotros nos dedicamos a sacar ganado productivo, sacar ganado cárnico. Es un manejo completo. A las crías y a los toros parejos se les pone su multimin. En fertilidad, el año pasado sacamos el 94% de fertilidad en todas las vacas, que fue muy bueno, afortunadamente. Y los resultados en los pesos, pues el año pasado fueron extraordinarios y ha dado muy buenos resultados. La ganadería es como un espejo. Si a tú a la vaca le haces como que le das, la vaca hace como que queda preñada. La raza Angus ha demostrado su capacidad de adaptación, funcionalidad y producción de carne en diferentes regiones climáticas de México. Hay criadores de Angus de registro en gran parte del territorio mexicano. Y ahora solo te estamos esperando a ti. Súmate a lo seguro. Angus, la mejor raza, la mejor carne.
Te invitamos a la muestra nacional Beef Master en Tizimín, Yucatán, del 13 al 19 de enero, donde expondremos más de 400 ejemplares de la raza número 1 en México. Tendremos conferencias técnicas y la calificación de ganado Beef Master. ¡Te esperamos! La forma de hacer negocios está cambiando y el campo no puede quedarse atrás. Consultar precios, además de comprar y vender productos del campo desde tu smartphone, ya es una realidad. Descarga gratis la app Smartcom o ingresa desde tu computadora a smartcom.com. Únete a la revolución del comercio inteligente para el agro. Consideramos que es conveniente ahora hablar acerca del suministro de agua. Y a manera de introducción, platícanos sobre las características que debe tener un terreno natural para que sea un buen hábitat natural para la fauna silvestre, Jorge. Tu pregunta acerca de qué necesita o qué requiere un terreno natural, que son los tradicionales ranchos ganaderos que conocemos, para que realmente sea un hábitat natural, o sea, la casa natural donde puede vivir, donde puede reproducirse un animal, cualquier especie que sea, pues tiene que tener, como tú lo decías, o cubrir varios satisfactores básicos. Igual que en los seres humanos, pues un hábitat natural tiene que ofrecer comida de buena calidad, en cantidad suficiente, que eso lo proporciona la misma vegetación natural. Tiene que ser un sitio que tenga suficiente cobertura vegetal para que el animal se pueda resguardar primeramente de sus depredadores naturales y también, desde luego, de las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, en verano nosotros, aquí en el norte del país, tenemos temperaturas a veces por encima de los 40 grados centígrados a la sombra. Y un venado o cualquier otra especie requiere tener lugares donde pueda estar resguardado de la insolación para no tener problemas posteriormente en su metabolismo, en su cuestión de regulación de temperatura. ¿Cuántas fuentes de agua se recomienda tener en un rancho ganadero diversificado? Un animal puede recibir agua de diferentes formas. El agua libre que nosotros conocemos, que puede estar en los ríos, en las lagunas, en las presas. También hay otras fuentes de agua como pueden ser la misma vegetación, algunos frutos, las pencas de nopal, etcétera, que dentro de sus tejidos vegetales tienen una gran cantidad de agua. Los melones, las sandías, todos esos productos tienen mucha agua que puede utilizar los organismos vivos. Algunos animales incluso muy especializados, como pueden ser algunas ratas canguro de los desiertos, sí. Ellos nunca han tomado agua en toda su vida, ni van a tomar, no la necesitan. De las mismas semillas obtienen el agua metabólica y con esa agua pueden vivir. Sin embargo, muchos de los animales que nosotros tradicionalmente conocemos, como los venados, sí requieren de tomar agua libre, que se llama. Y por regla general, pudiéramos hablar de que un animal requiere diariamente tomar alrededor del 3% y quizás hasta un 10% de su peso vivo. O sea que un animal que pese 50 kilos, pues requiere tomar cuando menos 1,5 litros diario de agua y posiblemente hasta 5 litros, que vendría siendo el 10%. Esto va a estar muy en función, como decíamos ahorita, de qué especies vegetales hay disponibles y también va a estar muy en función de cuál es la adaptación del animal. Por eso en programas anteriores decíamos, queremos reproducir, rescatar las especies naturales o nativas. ¿Por qué? Vamos a hablar de un venado, por ejemplo. Un venado es un animal que está acostumbrado a vivir en terrenos áridos, por ejemplo, aquí en el norte del país, y él va a consumir diferentes cactáceas, va a consumir nopales, va a consumir algunos otros frutos que le dan agua, se va a adaptar a que durante el día va a estar echado para estar economizando agua y durante la noche va a salir a hacer todas sus funciones tradicionales de ir a tomar agua, de ir a consumir alimento. Por otro lado, también es muy importante, por ejemplo, observar sus defecaciones o sus heces fecales son precisamente en forma de pellets o pequeñas bolijas. ¿Por qué? Porque esa es una forma de que su tracto digestivo pueda de alguna manera sacar toda el agua
para que de esa manera economizar mucha agua y su defecación llevar relativamente poca agua. Pero en estos animales, por su adaptación al medio, pues van especializándose, vamos a decir así, y van economizando agua. Lo que sí tiene que quedar muy claro para cualquiera de nuestros amigos televidentes es que el agua libre, que se llama, es necesaria. Si queremos tener éxito, si queremos tener arraigo de los animales. Una hembra, por ejemplo, que pare sus cervatos, una hembra de venado cola blanca, que pare sus cervatos en verano, por ejemplo. Esa hembra va a tener 2 crías y esa hembra requiere, cuando menos, producir medio litro de leche diario para poder alimentar a sus 2 crías. Y si no hay suficiente agua disponible, el animal no va a poder sacar de las plantas su requerimiento de 1, 2 o 5 litros de agua para él, más los otros 500 centímetros cúbicos o 1 litro que se requiere para formar la leche. Pero habiendo una fuente de agua, nosotros vamos a poder arraigar a los animales y vamos a poder de alguna manera hacerlos más productivos, los vamos a poder hacer más sanos, etc. Cuando se inició allá por los años 1930, los primeros programas nacionales de impulso a la ganadería, lo primero que se hizo en muchas de estas zonas áridas fue hacer muchas presas de abrevadero. Todas esas presas de abrevadero permitieron que muchos venados, muchas otras especies se fueran repoblando, siendo el agua un factor determinante para poder obtener éxito. El que no haga fuentes de agua está condenado a no poder avanzar en sus cuestiones de fauna. Y eso se lo decimos a la gente porque siempre que nos dicen las gentes, ¿qué debo de hacer? Quiero tener fauna, tengo mi terreno. Bueno, lo primero es trabaja todo lo que puedas en crear fuentes de agua. Y solos los animales van a venir. Y si tienes un buen manejo del ganado, tienes tu vegetación, no tienes ni que repoblar. Los animales no son tontos y van a ir a los hábitats naturales que ofrezcan comida, cobertura, agua y espacio vital. Al regresar vamos a comentar de comida, cobertura y espacio vital para los venados. Amigo ganadero, utilice toros Charbray de registro, la raza todoterreno, y gane más dinero al producir becerros de mayor crecimiento y de mayor calidad para exportación. Además, producirá vaquillas de reemplazo más rústicas y de mayor producción en climas secos y tropicales. Charbray te produce más dinero. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, CNOG, es una sociedad mutualista de los ganaderos organizados de México y la más importante del país, conformado por la Asociación de las Uniones Ganaderas Regionales que incorporan a más de 1 millón de productores para hacer frente a los riesgos que afectan a la ganadería nacional, en especial a los ocasionados por los desastres naturales. Es importante estar inscrito y actualizado en el Padrón Ganadero Nacional PGN. Nuestro portafolio de servicios atiende las necesidades de los ganaderos mediante seguro ganadero para eventos de alta mortalidad, seguro de muerte y despoblación por enfermedades exóticas, seguro para cubrir la muerte por ataque de depredadores, seguro ganadero para daños climatológicos, seguro de daños patrimoniales, seguro de daños climáticos en los agostaderos seca, seguro apícola de daños climatológicos, seguro para programa de fomento ganadero. Contáctanos a nuestros teléfonos y correo Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. La raza Angus ha demostrado su capacidad de adaptación, funcionalidad y producción de carne en diferentes regiones climáticas de México. Hay criadores de Angus de registro en gran parte del territorio mexicano. Y ahora solo te estamos esperando a ti. Súmate a lo seguro. Angus, la mejor raza, la mejor carne. Te invitamos a la muestra nacional Beef Master en Tizimín, Yucatán, del 13 al 19 de enero, donde expondremos más de 400 ejemplares de la raza número 1 en México. Tendremos conferencias técnicas y la calificación de ganado Beef Master. ¡Te esperamos! La forma de hacer negocios está cambiando y el campo no puede quedarse atrás. Consultar precios, además de comprar y vender productos del campo desde tu smartphone, ya es una realidad. Descarga gratis la app Smartcom o ingresa desde tu computadora a smartcom.com.
Únete a la revolución del comercio inteligente para el agro. Uno de ellos es tener suficiente vegetación, muy variada, como es en este hábitat de matorral espinoso del estado de Nuevo León, en donde vamos a tener 70 o 80 plantas de flora silvestre diferentes, las cuales su follaje sirve precisamente como alimentación para los venados y otras especies de fauna silvestre. El otro aspecto importante de la vegetación es que, como ustedes pueden ver, me da cierta cobertura, que es importante porque la cobertura la requieren los venados, la requiere la fauna para protegerse de sus depredadores y también para protegerse del clima y del medio ambiente. Por ejemplo, en esta zona, en verano tenemos temperaturas de 40 grados centígrados o más y los venados tienen precisamente que buscar áreas donde se puedan acostar, puedan permanecer acostados para que de esa manera no pierdan energía y sobre todo no pierdan humedad de su cuerpo. Ese es otro requerimiento básico. Los otros dos aspectos importantes de un hábitat que también hemos revisado con anterioridad es precisamente tener suficientes fuentes de agua para la fauna silvestre y desde luego que pueda haber un espacio donde los animales puedan realizar todas sus funciones naturales como es la reproducción y como es el tener un lugar donde poder utilizar todo este hábitat natural. Pues aquí tenemos 30 o 40 plantas diferentes, arbustivas, tenemos también especies silvestres o hierbas silvestres que pueden ser anuales o pueden ser perennes en muchos casos. Aquí lo importante a recordar es que un venado cola blanca, por ejemplo, va a consumir de forraje natural alrededor del 3% de su peso vivo. Como habíamos explicado con anterioridad, si un venado pesa 50 kilos, el 3% es 1,5 kilos precisamente de forraje y ese 1,5 kilos es en materia seca. Eso quiere decir que si tiene una humedad del 50% las plantas, debe de consumir ese venado alrededor de 3 kilogramos de este follaje de las diferentes especies. Es importante también considerar que esta alimentación tiene que llevar un mínimo de un 17% de proteína cruda, que es un elemento fundamental para el crecimiento de las astas, para la reproducción, para la lactancia, para muchas otras cosas. También tiene que tener un buen contenido de calcio y en el caso particular de Nuevo León y otros estados del norte del país, pues el calcio no es ningún problema. El problema principal quizás radica en los bajos niveles o bajos porcentajes que tenemos de fósforo, lo que requiere ponerle a estos animales ocasionalmente, pues, algunos suplementos basados en fósforo. Los venados cola blanca y la fauna silvestre no come basura, come flora que tiene que ser de buena calidad, de buen porcentaje, con sus vitaminas, carbohidratos. Bueno, mira Luis, qué bueno que estamos ahorita atravesando esta área precisamente de pasto, que puede ser también pasto nativo, pero en este caso es un zacate bófel. Sin embargo, es muy importante comprender que esto protege perfectamente cuando las hembras tienen crías. Aquí se van a proteger, va a ser como si fuera una guardería, donde se van a quedar los animales resguardados, y estos animales resguardados, pues precisamente van a tener más posibilidades de sobrevivir. Cuando nosotros tenemos las épocas de sequía, queda tan desprotegido el monte, que todos estos animales, además de recibir esos cervatos, además de recibir una calidad muy baja de alimentación, tampoco tienen protección donde guardarlos de los depredadores. Entonces, el depredador simplemente va a encontrar animales más débiles por falta de comida y que no tienen ningún resguardo. Explícame lo que significa un coeficiente de agostadero. En un terreno como estos, pudiésemos pensar, ahorita como llovió, a lo mejor 8 o 10 hectáreas por unidad animal de ganado bovino
sería lo que pudiera tener como coeficiente de agostadero o capacidad de carga este hábitat natural. Hay que entender que una unidad animal bovina quiere decir una vaca de 450 kilos junto con su cría. Y ahorita en esta condición a lo mejor con 10 hectáreas pudiésemos completar. Sin embargo, cuando no tenemos las lluvias, cuando están presentes las sequías, cuando están presentes las heladas, cambia totalmente el panorama y ese coeficiente de agostadero puede llegar en invierno quizás a 20, 22 hectáreas por unidad animal, o sea que tenemos la mitad de la capacidad de carga. Y eso es importante a considerar, porque es cuando vamos a tener que recoger parte del ganado, a lo mejor suplementarlo, y vamos a tener que disminuir esa presión sobre el ecosistema y sobre los hábitats naturales. En el caso de un venado podemos decir que la capacidad de carga de un hábitat como el que estamos ahora viendo, recorriendo, posiblemente con 4 o 5 hectáreas de terreno natural para un venado es más que suficiente para que pueda tener toda esa diversidad de plantas. Y lo más importante es que cuando venga la época de heladas o sequías, ese animal en esas 5 hectáreas pueda continuar viviendo y satisfaciendo sus recursos. También es importante considerar que si en este terreno vamos a tener ganado bovino, por ejemplo, a lo mejor por cada unidad animal de ganado bovino podamos tener complementario 2 venados, partiendo de la base de que los venados van a utilizar las arbustivas para el ramoneo, van a utilizar también todo lo que son las hierbas silvestres, anuales, perennes, y los bovinos, si está todo en orden, se van a dedicar a los pastos. Pues Jorge, ha sido un programa muy interesante, muy descriptivo acerca de la importancia que tiene el hábitat para tener una ganadería diversificada, rentable y sana, sobre todo una ganadería diversificada responsable. Muchas gracias por esta entrevista. Ojalá pueda mejorar su ganadería diversificada con un manejo sustentable y un buen aprovechamiento cinegético de la fauna silvestre con responsabilidad. No se olvide ingresar a la página www.panoramaagropecuario.com si quiere ver de nuevo este episodio o los episodios que ahí van acumulados. Hasta luego. Agrodelta, agroquímicos en armonía con el medio ambiente, presentó. El Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas presentó. Con Cebú se produce carne y leche en el trópico. Presentó.